Bueno, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras conmigo, Silvia Rivera. Es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Adalberto Agudelo. Él es escritor publicado por el grupo editorial Letras Negras en el sello Alas de Cuervo. Adalberto, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como suelo decir al principio de mis videos en mi canal de YouTube, yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horripsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. Muchísimas gracias por esa introducción tan dramática. Creo que me gusta la energía de la gente muy dramática. Bueno, Adalberto, para las personas que nos acompañan el día de hoy, nos gustaría saber un poquito más sobre usted, sobre su trayectoria, quién es, cómo llegó a las letras, como un poquito de contexto para saber un poquito más de usted. Bueno, Adalberto Agudelo Cardona es de Manizales, ya modelo viejito, pero nunca obsoleto. Llegué a escribir porque en mi familia, en mi hogar, siempre se impulsó la expresión literaria, empezando porque mi padre es escritor también y es un escritor ampliamente reconocido en la ciudad de Manizales y en Colombia y en algunos círculos extranjeros. Él es Adalberto Agudelo Duque, un saludo desde acá. Entonces, desde muy chico, desde cuando empecé a escribir, mis padres me enseñaron a escribir, me enseñaron pues aquella parte mecánica de leer y escribir. Empecé a hacer ambas cosas, a leer y a escribir. Recuerdo que 6, 7 años, se supone que escribí un poema sobre una hormiga. Mi madre lo tiene guardado, le encanta, de pronto en alguna ocasión lo leí y pues tiene su encanto infantil, pero menos mal he crecido y evolucionado. Eh, y sí, seguí leyendo y empecé a leer desde muy temprano. Entonces, tipo 9, 10 años, estaba leyendo a Edgar Allan Poe, estaba leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer, y pues mira que eso tiene un hilo conductor que es la oscuridad, por no decir el terror propiamente ya. Y muy pronto, más o menos a los 15 o 16 años, me vine a encontrar con Arthur Machen, con Lovecraft, y bueno, ahí arranqué con Stephen King, y ahí arranqué pues como con esa fascinación por dos géneros, inicialmente, que eran el terror. Uno de los primeros libros que leí completo. Recuerdo el primer libro, la primera novela que leí completa fue El viaje al centro de la Tierra de Verne, y el siguiente fue una de las versiones de Historias Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y ya para esa edad que te digo, 15, 16 años, estaba metidísimo con todo lo de Lovecraft, con todo lo que podía conseguir, que no era mucho en ese momento en Manizales, de Lovecraft y de Tolkien. Entonces también me enamoré de la fantasía y de la ciencia ficción. Y ahí, más o menos por esa edad, fue que empecé a tomarme en serio aquello de escribir. Y empecé a escribir y empecé a escribir cositas y empecé a publicar en publicaciones universitarias, en una revista cultural que tenía la Universidad Nacional. Ya había escrito en un par de ocasiones para el periódico del colegio, nada memorable realmente. Y desde ese entonces estoy en eso, estoy leyendo todo lo que puedo y escribiendo, ahí sí no todo lo que puedo, porque sabrás que escribir no es tan fácil como simplemente sentarse, aunque, por ejemplo, Taika Waititi dice que escribir también vale como sentarse, abrir el computador, abrir el procesador de texto y mirar a la hoja en blanco durante 2 horas, y ya eso fue una sesión de escritura válida. Muchísimas gracias por esta presentación. Me parece muy impresionante encontrarme personas que hayan sido tocadas por la literatura y hayan empezado una carrera tan jóvenes, ¿cierto? Es una fortuna tener un padre escritor y una familia muy interesada por las letras, porque a muchos no les sucede y se encuentran con la literatura mucho más adelante y el proceso es más difícil. Convertirse en un buen lector y convertirse en un buen escritor también requiere de tiempo y tener la fortuna de desde muy pequeño iniciar en esto para mí es algo muy emocionante
porque yo empecé mi proceso mucho más tarde y he tenido que esforzarme en estar como actualizada en todo lo que pude leer en otro momento y no lo hice. Y uno siente que es una lástima, pero nunca es tarde, creo yo, para empezar a enamorarse de la literatura. Nunca es tarde, tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos en una ciudad en donde el acceso a la literatura hasta muy recientemente no era precisamente sencillo. Hemos tenido muy buenas librerías. Leo Libros lleva no sé cuántos años. Libélula también tiene un recorrido largo. La librería Palabras, lastimosamente ya no existe, pero fue pionera. Recuerdo otra que había sobre la Avenida Santander que era como en Santander con 52 más o menos, que era Rayuela, a los cuales les debo literalmente una parte importante de mi biblioteca. Muchos de esos libros, de hecho, ya ni siquiera los tengo conmigo porque fue hace mucho tiempo, pero aparte de eso, no había como un acceso y no había un acceso fácil a mucha de la literatura que nos gusta. Por ejemplo, el tema de la fantasía, la ciencia ficción y sobre todo el terror ha estado muy estigmatizado porque sabemos que hay unos círculos culturales que consideran que son subgéneros o que son escapismo o que son entonces no lo apoyan mucho. Solo recientemente, yo diría que solo después del año 2000, a partir del esfuerzo de Peter Jackson con las películas del Señor de los Anillos, se empezó a popularizar realmente este tipo de literatura en nuestro medio. Y en este momento sí es relativamente sencillo, aunque costoso, acceder a mucha literatura, pero, pero durante muchísimo tiempo no hubo acceso. Entonces sí, uno dice, qué bueno haber conocido esto antes, pero pues también es cierto que, como porque traer libros por Amazon, sí, también ya hace mucho tiempo se puede, pero ¿a qué costo? Es cierto. Y, y el tema del intercambio y el tema de conocerse entre personas con gustos y tendencias similares también requiere de los espacios y únicamente muy recientemente la Feria del Libro de Manizales ha estado como abierta también a estos géneros y a estas temáticas muy específicas. Sí, no, y es muy difícil como en los primeros años de infancia encontrarse uno con un buen asesor que lo ayude a incentivar la lectura. Por el contrario, estando muy pequeña, tuve que acceder a lecturas muy difíciles que nunca entendí, como en la primaria estar leyendo El Quijote, estar leyendo El Mío Cid. Eran lecturas que en lugar de hacerlo sentir a uno cómodo, se volvía una pesadilla y volver a conectar con el hecho literario, con la literatura y saber que hay géneros para todo el mundo y que hay tipos de literatura que encajan con usted, con sus gustos, es muy difícil, es una tarea de recorrer, de comprar libros que no le gusten, archivarlos, comprar otros, enamorarse, desenamorarse, es todo un proceso de reconstrucción y me alegra mucho por usted que haya podido tener unos primeros buenos años como lector y como escritor, porque eso suma muchísima experiencia y hace que lo que uno escriba sea mucho más rico y esté atravesado por la experiencia propia como lector, porque creo que para poder enamorar al lector, uno mismo tiene que ser un lector enamorado de alguna cosa, porque si no, no es posible, creería yo. Y no todo fue el camino de rosas. En mi casa me apoyaron la lectura. Tuve la suerte de que mi padre tenía una muy buena biblioteca. Una parte muy pequeñita todavía la conservo yo. Eh, pero, por ejemplo, a nivel del sistema educativo, la experiencia fue terrible, como tú dices. El sistema educativo ni antes ni ahora ha estado diseñado a nivel literario para enamorar a los niños de la lectura. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que para octavo grado, en una materia que llamaba técnicas de investigación, que era básicamente el profesor de educación física poniéndonos a leer para descansar una hora, 50 minutos al día, eh, nos encargó leer un libro y yo me llevé para leer De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Julio Verne escribía para jóvenes y puede que sus conceptos y puede que mucho de lo que escribió científicamente, por ejemplo, se pueda considerar obsoleto, pero su narrativa es deliciosa, su narrativa es fácil, pese a ser tan antigua, no se siente antigua. Además, era una colección fabulosa con un traductor estupendo y me encantaba. Ya había leído más de la mitad de la colección de Verne
para ese momento. Y el profesor, recordemos, el profesor que daba técnicas de investigación, pero que era el profesor de educación física, le pareció que era un libro demasiado adulto para mí, que llevaba leyendo desde los 6 años, y me lo hizo cambiar, y me lo hizo cambiar por El día señalado de Manuel Mejía Vallejo. Quien no haya leído a Manuel Mejía Vallejo, quien no haya leído esa novela concreta, es una novela sobre la época de la violencia y es una novela extremadamente violenta. Todavía hoy me dan escalofríos fuertes de recordar algunos pasajes impresionantemente violentos que no voy a mencionar acá, pues para no perturbar A la audiencia, a a salga la audiencia, oyentes. porque de verdad es una cosa increíble. O sea, era como un guión de George Romero antes de las ediciones para PG-13. Es una cosa impresionante y esos cambios me los hacían. Ese tipo de rechazo lo encontraba todo el tiempo. Entonces, no le permiten a uno precisamente enamorarse de la literatura. Y esa era una conversación de todos los días con los compañeros del colegio. Pero ¿cómo quieren que lo que leamos y lo que nos entregan son unos bodrios impresionantes? El carnero hoy me resulta interesante, pero chino de 13 años leyendo un mamotreto de 500 páginas en español antiguo, muy antiguo, más antiguo creo que el Quijote, o por lo menos de la misma época, y que no, nadie se ha tomado el trabajo como de actualizar un poquito, de traducir como han hecho como, con el Quijote, y nos lo encargan para leerlo en un bimestre. ¿Cómo? No hay Es cómo. una cosa impresionante. 4 años a bordo de mí mismo, de Gustavo Cobo Borda, que es como una cosa extremadamente filosófica para leer a los 15 años. Entonces el camino no es fácil y el camino no fue fácil en ese momento tampoco. Tuve la suerte de la asesoría que tú dices, tuve la suerte de la biblioteca, pero el sistema educativo no ayuda y es vital, porque es lo que podría hacer que mucha más gente, muchos más chicos y chicas pudieran enamorarse de la literatura tanto a nivel receptivo como a nivel expresivo. Es cierto. Y el sistema educativo en este instante sigue igual. Su experiencia fue mi experiencia y es la experiencia de otros que han seguido ¿No? Y adelante hasta el día de hoy. te puedo decir que es incluso peor. Hace no muchos días, hace no mucho, hace unos meses, preparando una charla sobre ciencia ficción, me dio por averiguar en qué estaba el pensum de literatura en secundaria acerca de ciencia ficción y acerca de terror sobre todo. Y lo único que me encontré es una sola mención en un libro como de octavo grado. Estamos hablando de pensum oficial y es una historia, primero, mal escrita, mal sustentada, que dice ser un cuento, pero no tiene ni pies ni cabeza, es un diálogo entre dos niños y además ni siquiera la presentan como lectura, sino que hacen un video pésimamente actuado y con eso pretenden que los chinos quieran leer historias de horror. ¿No? Y está súper cerrado. Sí, Parte de mi trabajo era tratar de llegar a los colegios con la literatura que se está haciendo desde el grupo editorial Letras Negras, que tiene ya como una amplia colección de terror, y la respuesta era que eran libros que no les interesaba a los colegios nada más por sus títulos. Sí, como, ay, no, es que este título suena como raro, El demonio de la perversidad, Horror Ipsum, no, es que yo no creo que esto sea para los niños. Y visité muchísimos colegios acá tratando de hacer una suerte de conexión entre la literatura más juvenil, una literatura que realmente conectara a los jóvenes, y encontré solo negativas y fue muy difícil para mí encontrarme precisamente eso cuando uno está como tan emocionado y como tan lleno de ilusiones de ay, compartir tantas cosas que se están haciendo, qué bueno que los jóvenes se vincularan a esto. Queda uno apachurrado después de eso y se da cuenta que realmente vender, hacer, existir en el mundo o en el espacio literario es muy difícil. así es. Y te cuento la experiencia también como docente. Hace unos años tuve la experiencia muy enriquecedora, muy bonita de ser docente, de volver a ser docente, porque tengo experiencia docente larga, pero fue la primera vez en un colegio en Armenia, un colegio que me sigue pareciendo una muy buena institución.
A nivel de directivas y a nivel de políticas y a nivel de pedagogía, me parece muy abierto y me parece muy interesante. Y los muchachos responden a eso y son lectores. Pero, por ejemplo, me acuerdo en una ocasión en que la directora académica me llama muy preocupada y me dice, es que hay unos padres de una niña quejándose porque está leyendo una cosa acerca de un grupo de amigos que bajan al infierno y que tienen aventuras y les parece que eso es satánico y les parece terrible. Y me voy a hablar con la chica que era estudiante mía, yo era profesor de inglés, y me voy a hablar con la chica que era estudiante mía, una de las más avanzadas del curso, y una chica que cuando no estaba hablando estaba leyendo, literalmente. Era fabulosa, me encantaba esa muchacha. Como, como estudiante era el sueño de un profesor que le gusta la literatura, y me doy cuenta de que está leyendo los libros de Harry Potter. Ay, no puede Y por ser. los libros de Harry Potter nos estaban haciendo un escándalo que llegó hasta la Secretaría de Educación de Armenia. Y ni siquiera era que se los hubiéramos solicitado en el colegio. Ella los sacó de la biblioteca y los estaba leyendo por cuenta propia, que además es raro también en una chica de 13 años. Y así es Entonces, como, ese tipo de estigmas y ese tipo de ataques ideológicos también le hacen muchísimo daño a lo que podría ser un ecosistema literario muy rico, porque por naturaleza en nuestro medio, el colombiano y la persona de nuestro eje cafetero es imaginativa y tiene muchísimos elementos para alimentar esa imaginación. Qué rico que nos dejaran expresarlos más. es cierto. Es muy triste y realmente en una conversación como esta, supongo, este tipo de conversaciones se tienen en distintas esquinas con distintas personas y siempre se llega a esa conclusión de este sistema educativo nos está matando y es una frustración profunda, pero quedan estos espacios. Definitivamente la Sí. creación de este espacio de divulgación literaria es algo que me hace mucha ilusión porque no solo es poder hablar del trabajo que está haciendo la editorial, porque en parte es eso, sino también conocer a nuevos autores y nuevas personas con perspectivas diferentes. Eso a mí me agrada mucho y entonces este espacio también lo encuentro como un refugio en donde encontrar a otros como uno que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por leer y por escribir y por realmente hacer de la literatura algo más asequible para todos los demás. Así es. Y esa es una labor impresionante que me parece que está haciendo el grupo editorial Letras Negras para la búsqueda de autores y para darle voz a esos autores. Y sobre todo autores jóvenes, porque, listo, yo ya no encajo precisamente en esa categoría, pero si a mí me ha costado trabajo encontrar una voz y encontrar una publicación, incluso bajo la tutoría, bajo la mentoría de mi padre, que es un autor publicado y reconocido, pues imagínate un pelado de 16 años escribiendo su colección de poemas, escribiendo su maravillosa colección de poemas y sin tener siquiera quien le diga, venga, frene un poquito, devuélvase y analice lo que está escribiendo porque puede mejorar, siquiera eso. Y eso es lo que una editorial realmente puede hacer por esa cantidad de gente y es lo que está haciendo Letras Negras, que me parece muy valioso. Ay, sí, igual estoy totalmente en sintonía, pero para que no se nos vaya el hilo de la discusión, que es hablar sobre Horror Ipsum el día de hoy, quisiera leerte algo que me pareció muy interesante. Es una pequeña frase, pero a veces las pequeñas frases tienen un impacto muy profundo y me lleva a preguntarte precisamente sobre el género en el que tú escribes, y es este. No es más que un cementerio de pueblo, y somos 6. ¿Qué puede pasar? Mi abuelo decía que los vivos siempre hacen más daño que los muertos. Por esta frase me encantó, ¿cierto? Porque mucho del terror que me encuentro es terror basado en lo paranormal, en entes de otro mundo. Es el tipo de terror al que he abordado y me parece mucho más difícil encontrar un terror que hable del mal que hay en los vivos, ¿cierto? Entonces, ahorita que leí Horror Ipsum, con esta frase me pregunté, ¿por qué Adalberto decide escribir Horror Ipsum de la forma en que lo hace? Si con esta sola frase define muchísimo de lo que puede ser el terror en Colombia.
Yo no puedo decir que haya decidido escribir Horror Ipsum. Yo, hablando en varias ocasiones con diferentes personas, he logrado definir esta labor de escribir como un embarazo, salvando distancias, pero intelectualmente por lo menos es lo mismo de laborioso, lo mismo de largo, mucho más largo. Horror Ipsum fue una novela que se escribió en el transcurso de algo más de 20 años, eh, y es muy doloroso, realmente puede ser muy doloroso. Hay días en que, como decía Waititi, uno se queda es mirando la página en blanco y uno ve pasar las horas y no es capaz y escribe una palabra y escribe hola y ese hola le pareció que le quedó horriblemente redactado. Entonces, una novela. Pero ya para concretar acerca de tu pregunta, resulta que Horror Ipsum nació de una experiencia audiovisual muy bonita con estudiantes de la Universidad de Manizales, donde yo era docente en ese momento, y que por el hecho de ser diseñador me invitaron a ser el diseñador de producción de algo que estaban haciendo, algo fabuloso, que se llamó Letanías. Entiendo que las cintas máster se perdieron y entiendo que ya no quedan copias, y es una lástima completa porque tenía muchos elementos muy interesantes, y uno de esos elementos era el folclore. Y uno de esos elementos era esa combinación entre cosas inexplicables, sobrenaturales, que se podían entender como sobrenaturales, y las cosas de la vida, y las cosas de la cotidianidad que se vuelven en contra de una persona. Y una cierta maldad que había en una de las protagonistas y que convierte la vida de sus hijas en un infierno de soledad. Y entonces empecé a analizar en esa experiencia y estando grabando en locación en San José de Risaralda, eh, cuáles eran los componentes de esto, del horror, qué es lo que nos produce miedo. Y entendí en ese momento lo que expreso en el libro, que el miedo puede venir de dos fuentes. Por un lado está el miedo al daño físico, al daño que nos pueden generar incluso otros seres humanos, desafortunadamente, y el miedo a lo desconocido. Como lo digo yo en la contraportada, ese temor que da cuando te despiertas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, que es la hora de las brujas, y te das cuenta de que la puerta de la habitación está un poquitico entreabierta y te debates entre el temor de que te estén observando y el temor de levantarte para cerrar y que no te observen, el temor de no saber qué hay detrás de esa puerta y el temor de no saber, por ejemplo, qué hay debajo de la cama, porque en ese momento, a esa hora se juntan todas las circunstancias de oscuridad, de frío, de silencio, para que uno piense todas esas cosas. Ese temor a lo desconocido, que es lo que ha llevado a la creación de leyendas maravillosas y leyendas sobrecogedoras. Entonces, pensando en cómo entrelazar esos elementos, fue como poco a poco se fue dando paso a esa historia que ha pasado por un montón de títulos hasta cuando encontró su título definitivo en Horror Ipsum, pero pues después de muchísimo tiempo y de muchísimo trabajo. Me parece tan maravilloso cuando escucho a alguien que dice que 20 años le tomó madurar una idea, porque a las personas les puede parecer que 20 años es un despropósito para uno dedicarle a una obra, pero las obras son como, sí, como un bebé. Yo lo pienso como un tumor, ¿cierto? Una vez se establece en algún punto de la mente, si esa idea tiene la suficiente fuerza como para quitarle a usted el sueño, no importa qué tanto tiempo pase, esa idea va a ser más fuerte entre todas las ideas y se va a ir construyendo y se va a ir construyendo y uno está pensando en ella y pensando en ella constantemente hasta que llega un punto en donde usted siente la necesidad de que salga. Ya no puede permanecer durante más tiempo ahí adentro, porque ya está generando una incomodidad tan fuerte que uno se ve en la necesidad de decir, esto tiene que salir y tiene que estar en algún lado porque necesito que haya espacio para lo que sigue, porque ya está en término, pero no hay un tiempo determinado para eso. Hay obras que usted las pensó y empezó a escribirlas y salieron, y hay obras que no. Usted empieza a escribirlas y existe ahí una barrera de todavía no estoy lista para nacer, por favor déjame,
otro poco acá. Y me encanta cuando encuentro, me tardé tanto tiempo, me tardé 20 años en que esta obra saliera. Para mí hace muchísimo más valioso el hecho de haber podido leer esa obra, es poder entrar no solamente a la mente del escritor que ya tiene su publicación, sino a un escritor desde hace 20 años. Y es maravilloso porque es un mundo secreto. Entrar a la mente de las personas a través de lo que escriben, para mí es algo excitante en ese sentido. Es decir, no hay manera de que de otra manera entres a la mente de alguien y puedas escarbar un poco de lo que ahí ocurre, excepto cuando escriben algo y son capaces de compartirlo con el mundo. Ahí dices, qué loco todo lo que pasa en la cabeza de las demás personas. Sí, Y es mágico, ¿no? sí, tienes toda la razón. Y pues no es, como tú dices, a mucha gente le parece 20 años escribiendo eso, 20 años escribiendo las 134 páginas que tiene Horror Ipsum. Sí, pensemos, por ejemplo, que Tolkien se empezó a escribir todo el material que se concretó en El Señor de los Anillos desde 1917 y lo publicó en 1956. Borges tiene obras también que escribió durante toda la vida. Y una de las cosas es que, y cualquier creador en cualquier medio te va a decir, las obras realmente uno decide soltarlas, pero algo así como que se terminen, es difícil. Yo cojo el libro con frecuencia y lo ojeo simplemente como por mirar, como por tener al niño en brazos además. Y encuentro un párrafo y siempre me pregunto, ¿y si lo hubiera escrito diferente? ¿Y si hubiera cambiado esta frase? ¿Y si lo hubiera concretado un poquito más? Eso siempre pasa. Eso siempre pasa y es una labor de nunca acabar. Uno simplemente le toca decidir, bueno, ¿lo suelto o nunca lo voy a soltar? Como los padres con un hijo. Claro, y es que la obra no está en constante transformación. Quien escribe la obra se transforma cada día y aprende, y en la medida en la que aprende, cuando regresa a su texto, tiene mucho más conocimiento y mucha más experiencia, y cuando lo aborda dice, pero ¿por qué? Pero a veces uno se juzga mucho en ese sentido. Tú tienes que Sí, aceptar que esa obra es la materialización de lo que usted fue en ese momento como persona, e imperfecta como era, ahí está. Y revela lo que usted era en ese momento, y aunque ahora no lo sea, no quiere decir que no lo fue y que eso requiera ser arreglado. A veces hay que como que pararse y decir, ¿sabes qué? Ya, déjalo ahí, es hermoso en la forma en la que es, y si hay una obra mejor que venga y que esté entre manos, pues le voy a dedicar a esa obra el tiempo que, aún teniendo en cuenta que años más tarde puedo ver esa obra que en este momento siento que es mejor que la anterior y no la voy a sentir tan perfecta como en el momento en el que la estoy haciendo. Entonces, la literatura también es de aprender a amar la imperfección de lo que uno hace, porque no somos perfectos. Entonces vendría siendo como el respeto por el yo del pasado, que siempre hay una melancolía por ese yo de atrás que se fue sí. y ya no está, y ahora soy nuevo, y a veces me apeno de ese yo del pasado, y son un montón de sentimientos, pero eso es lo bello de la literatura, es como una terapia. Puedes agarrar todas esas emociones y ponerlas ahí y sacar algo que alguien más pueda disfrutar, que se pueda sentir identificado, y eso es lo mágico que existe en esto de escribir. Así es. Bueno, ahora sí ya entremos como tal a esto. Yo estuve haciendo mi tarea muy juiciosa de leerme la obra con todo amor, con todo cariño y con todo respeto, ¿cierto? Y entonces inicié, y en un principio, vamos a empezar por el principio, en un principio me sentí conflictuada en la forma. El inicio de la obra, al principio pensé que iban a hacer, una novela construida a partir de relatos independientes que de alguna manera se iban a entrelazar, porque al principio encontré eso, ¿no? Empezamos con Alejandra, y Alejandra es un inicio melancólico, profundo, desgarrador, y viene todo. Yo dije, yo pensé, toda la obra va a ser así. Dios, que estaba muy nerviosa y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empecé a darme la oportunidad de ir avanzando, y claro, cuando ya va uno como por la mitad en adelante, se da cuenta de que ahora sí todo empieza a verse como un conjunto mucho más homogéneo. Bueno, entonces yo quería preguntarle, ¿de dónde sale la forma con la que usted decide construir, o con la forma en la que le llega
la decisión de construir Horror Ipsum, porque me pareció muy curiosa. Muchos escritores tratan de que el principio de sus obras sea lo más contundente posible para que el lector se quede, pero de esta novela uno tiene que darle la oportunidad de avanzar del principio para que llegue lo bueno, para que llegue ahí sí entiendes el principio y todo empieza a tener mucho sentido y empieza un disfrute exquisito de la obra, pero en un inicio es difícil entrar. Esa estructura narrativa viene del cine, literalmente, viene del audiovisual, porque originalmente no era una novela, era un guión. Ah, Con estos chicos de la Universidad de Manizales de Comunicación Social, con muchos de los cuales seguimos siendo amigos entrañables, se nos metió en la cabeza durante esa grabación, ve, qué bueno grabar una cosa de terror. Con ellos, por ejemplo, fue que tuvimos la experiencia del cementerio que se refleja un poquito modificada, un poquito exacerbada en la obra, pero fuimos al cementerio de San José de Risaralda, es un cementerio que queda fuera del pueblo y hay que ir por carretera destapada y hay que hacer una caminada de 40 minutos, una hora más o menos, y nos dio por ir una noche de noche, tarde, tipo medianoche. Y bueno, sí sucedieron cosas, pero no fueron sobrenaturales. Y puede que el responsable de algunas de esas cosas haya sido este servidor, pero bueno, lo importante es que hubo una experiencia bonita de la cual salió la idea de empezar a generar el guión para con ese mismo equipo de trabajo empezar a hacer una producción. El guión llegó hasta un punto de guión literario, llegaron a empezar a hacerse incluso storyboards, se llegó a armar el equipo de producción, pero hubo problemas personales, hubo la simple evolución de estudiantes que ya se volvían profesionales o que entraban a una práctica y tenían que irse, entonces la cosa se quedó congelada, pero viene de ahí, viene de que la obra está armada originalmente como un guión para un mediometraje. ah, Entonces, cada capítulo realmente es una secuencia o es una escena. Entonces, por eso primero, de ahí viene esa fragmentación como de historias que tratan de ser completas en sí mismas, pero que dejan preguntas, ¿sí? Y de ahí viene que el hilo narrativo y que el hilo conductor sea tan tenue al principio y se vaya fortaleciendo a medida que se van entrelazando y se van trenzando todas las historias. Esa es como esa es como la como la historia. explicación para esa estructura que sí, tienes toda la razón, puede resultar un poquito difícil porque uno no entiende por qué primero Alejandra y luego estos están en la finca y qué tiene que ver eso con el balón y qué tiene que ver eso con lo uno con lo otro. Sí, Claro, pero hay que darse la oportunidad de pasar porque todo empieza a ponerse mucho más magistral. A mí me gustó mucho eso. Yo dije, vamos con toda hasta el final y eso me gustó mucho. ¿Cierto? A veces sí uno siente duda de, ay, ¿será que el lector en ese primer momento decide abandonar porque siente que no va a entender lo que está leyendo? Pero lo bueno de esta fragmentación también es que la lectura no es pesada. Entonces, como son capítulos que no son muy largos, pues tú dices, da, lo paso. Entonces, no hay dificultad de que te encuentres un capítulo en el que no entiendes todo el contexto, que sea muy, muy largo y que tú digas, no, me abrumé porque aquí no encontré lo que estaba buscando, o sea, no encontré, lo primero que se me propone no encuentro resolución, porque por ejemplo yo soy una lectora ansiosa. Entonces, a mí me proponen algo y yo, resuélvemelo, muéstramelo, ¿qué pasa? Y claro, inicia con Alejandra y luego no volvemos a tener mucho de Alejandra, ni de qué pasó, ni de cómo, sino hasta muy adelante. Entonces, claro, uno como lector ansioso está como, bueno, esto no se trató de lo que iba a ser, qué ansiedad, qué ganas de que me resuelvan todo ya, pero al final sí, creo yo, no sé si el guión estuvo completo como guión o al final decidiste que iba a estar en forma de novela, es decir, la primera parte era guión y el final se fue adaptando como novela porque siento un poco más de eso, como la estructura del final es mucho más de una novela. sí, en efecto, porque fue evolucionando. El guión se quedó en un cajón, literalmente no tenía copia digital, no tenía manuscrito, simplemente la copia del guión impreso.
Cuando me di cuenta de que no se iba a producir en ese momento, yo dije, ¿qué va? Entonces, por algún motivo perdí toda la información y todos los manuscritos y quedó solamente una copia, una de las copias que yo había impreso para las reuniones de producción, precisamente. Esa creo que la conservo todavía. Y mucho tiempo después me la encontré y empecé a pensar, bueno, pues esto no me está funcionando como guión porque no se va a producir, empecemos a evolucionarlo. Y empecé a evolucionarlo, volví a escribir, volví a transcribir lo que tenía y empecé como a meterle cositas y empecé como a llenar huecos, agujeros de guión que tenía porque tenía bastantes, menos mal que no se produjo en ese momento. Y empecé a encontrarme con que tenía que mejorar esa estructura narrativa y en ese momento fue donde surgieron, por ejemplo, personajes completamente nuevos que resultan ser importantes al final, como por ejemplo el Capitán Blasco. El Capitán Blasco solo se incorporó recientemente y a mí me parece fundamental para explicar cómo funciona, por qué les pasa precisamente a estos muchachos de Manizales, aunque no se menciona Manizales por nombre, sino al final, eh, por qué, de dónde viene el cura Villarreal, por ejemplo, de dónde salió y cuál es su historia. Ese personaje tampoco estaba como hilo conductor, pero no estaba identificado. Ese se identificó posteriormente, entonces tienes toda la razón. A medida que ese guión inicial empezó a evolucionar narrativamente, me di cuenta de que había que incorporar muchas cosas y que había que alinear la estructura y había que organizar la estructura. Y pues, como sabes, no es fácil a veces. No es como coge uno las hojas desordenadas que salen de la impresora que uno les hace así contra el escritorio y ya quedaron bien, sino que toca primero coger tijera y luego coger lápiz y llenar los huecos que dejó la tijera y ampliar y ampliar y ampliar hasta cuando uno dice, bueno, ya se entiende. Y creo que es un muy, muy, muy buen acierto. El incorporar el origen, por ejemplo, de la estatuilla, el origen del ídolo, porque fue de mis momentos favoritos. Y más porque lo anclas muy bien con la historia de la colonización española y se alinea de manera muy interesante. Y ese saber de dónde viene la estatuilla le da a uno como lector cierto control. Ah, bueno, ok, nos está contando las consecuencias de, pero también nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay una historia más interesante también acá, y es de dónde vino eso y por qué terminó por acá, afectando de esta manera tan drástica a estos personajes. Porque a ellos. Eso me gustó de muchísimas formas. Uno, porque soy muy apasionada de la historia precolombina de acá, me gusta mucho. Entonces, esta atmósfera de la selva, de los caminos, de personajes como los acompañantes de este sacerdote que carga con llevar esto y el enterramiento y los rituales. Para mí fue muy fascinante encontrarme con estos capítulos y ahí empecé a decir, claro, todo empieza a entrelazarse y ya sabemos cómo termina esto en esta finca y por qué es que se termina afectando todo de la manera en que lo hace. Entonces sí es un muy, muy buen acierto haber rellenado a la historia, haberla engordado tanto al final, porque si bien uno al principio tiene como un salto, al final se siente muy satisfecho, al final uno siente, valió la pena haberme adentrado en que en finalizar la obra, porque al final lo sorprende y al final todavía la investigación en donde todavía se amplía más todo, es un final perfecto. A mí de las cosas buenas yo digo el final. Te sorprende mucho, porque ahí es como da la posibilidad de cierre. A veces uno como lector se siente muy ansioso cuando el escritor decide que su obra no tiene un cierre, sino tú como lector puedes intuir un montón de cosas del final de la obra, pero este final de la obra es concreto, te dice, mira, lo que logramos recopilar fue esto, tan. Y uno siente como, Y, y me sorprende que me lo digas y me sorprende que te haya gustado esa parte porque es uno de los temores principales del escritor, no saber terminar, no saber cerrar la historia. Y pues si algo me ha enseñado leer tanto de Stephen King es a temerle a los finales, porque si hay algo, Stephen King escribe muy bacano, tiene unas historias geniales,
tiene unos ritmos impresionantes, tiene unas estructuras y tiene un estilo de narración y tiene unas temáticas. La temática de Stephen King es lo que hablábamos al principio, el suele estar en el ser humano antes que por fuera. Pero si hay algo que no sabe hacer Stephen King es terminar. Esos finales de Stephen King, a mí que me los empaquen. Son muy poquiticos los que realmente cierran y casi nunca cierra, casi siempre lo deja abierto y no es para continuar después, sino estoy completamente convencido de que es porque no supo cerrar, porque no es Claro, fácil, realmente es muy difícil. y Hay se dos queda momentos uno, sumamente difíciles en una historia, claro, empezar se queda. y una vez empiezas, terminar. eh, Porque claro, hay muchos finales que lo dejan a uno en medio de una angustia y a veces la obra es congruente con su final, pero sí, a veces parece el final como Deus Machina. ¿Sabes qué? Me cansé de esto, que cierre aquí porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, el final me gustó mucho. En la estructura, yo digo, la estructura pudo haber sido muy variada, pero el hecho de conocer la historia lo hace muy valioso también, porque coger un texto que en un inicio es un texto distinto y lograr que funcione y que sea muy rico de leer es algo que le aplaudo. Porque muchas veces uno se queda en ese proceso, uno se queda en el proceso de, ¿sabes qué? Esto lo escribí, ¿sabes qué? Esto yo lo escribí como una poesía que se fue alargando y se fue alargando, pero ya luego no pude hacer nada con eso, porque en un principio no era lo que yo pensaba, y por lo general ese tipo de proyectos a mí en lo personal los abandono. Proyectos que inician como un algo, como un cuento y que luego uno dice, ay, es un cuento de largo aliento y no, se va a convertir en otra cosa. Es difícil que se concreten porque la estructura es importante que uno inicie a escribir un texto bien estructurado, usted ya tiene un camino claro y no va dejando tanta cosa suelta a lo largo del texto. Entonces, te felicito por haber logrado Muchas concretar eso, gracias. tener un texto inicial y convertirlo en algo diferente y que aún así sea muy bueno. Muchas gracias. Ahora, quiero preguntarte sobre un personaje. Yo soy persona que se enamora de personajes, ¿cierto? Yo me caso con ciertos personajes y yo digo, este es mi personaje y aquí me identifico. Y es el personaje de Fausto, que, ¡ay! Eso es lo bueno del mal, que el mal puede parecer benévolo y al final te traiciona con todo. Y es como, ¡oh! Confiaba tanto en ti, ¿por qué? Y no sé, tuve una impresión, como aquí ya contándole más mi experiencia como lectora, y es que el personaje de Fausto se me pareció a un personaje como en su caracterización física, no sé por qué, a un personaje de la trilogía de Matrix, a Morfeo. Yo en mi mente era el mismo, así con su gabán negro y su misterio y sus gafas. Yo todo, desde que apareció el personaje, yo, ay, no, este es el Salvador. Pero había algo que me hacía sospechar, yo como de, no puede ser una novela que hable de tantas formas del mal, ¿cierto? Porque no encuentro solo una forma. En la medida en la que vas avanzando te das cuenta que está el mal que habitan los traumas, que está el mal que habitan la oscuridad, que está el mal del monstruo, que es el monstruo materializado, ¿sí? Y el mal el mal aparece de diferentes formas a lo largo de la novela, pero no aparece el bien, aparecen las personas y de la nada aparece un personaje que parece que es el bien. Y uno se ilusiona, uno dice, ay, bueno, ¿este personaje qué? Y al final, ¡ah! Está acá y dices, ¿por qué? Pero aún sigue siendo congruente, sabes que es responsabilidad del personaje, que es su labor de alguna manera existir de esa forma y que tampoco es responsable de lo que sucede, pero uno se siente traicionado. Entonces me gustaría que me hablaras un poquito más desde tu experiencia como escritor sobre este personaje que a mí me encantó mucho. A ver, no eres la primera persona que me menciona a Fausto como personaje, como punto focal, y de hecho alguien me propuso un proyecto para trabajar un universo expandido a partir de Don Faustus de Bono da Saco. Ese proyecto lo tuve que dejar de lado porque este año pues he tenido complicaciones de salud de las que en este momento ya estoy completamente recuperado, pero que me anularon prácticamente más de la mitad de un año que estuve luchando con esto.
Espero poder retomar con esta persona, espero que no me guarde rencor por eso, pero creo que puede ser para bien porque he tenido mucho tiempo de reflexionar. Don Fausto o Fausto nace de la necesidad de poner un equilibrio, exactamente como como se plantea en la novela. Literariamente también es necesario que haya un punto de equilibrio, un punto de apoyo para ese balance precario entre esas fuerzas del horror. Entonces se me ocurrió inicialmente cuando se planteó el primer borrador, el primer bosquejo del primer borrador, realmente era lo que tú dices, era Gandalf, de hecho, era Gandalf del Señor de los Anillos, por eso va de gris también. Pero con el tiempo me puse a pensar en que simplemente alguien que persigue el mal porque sí, no es alguien realista. Por más que en El Señor de los Anillos funcione, pero es que El Señor de los Anillos fue escrito hace medio siglo y ya la cosa, ya sabemos como seres humanos y sabemos como lectores y sabemos como creadores que la cosa no funciona realmente así y que todo mundo, por más blanco que parezca, tiene su rinconcito oscuro. Y entonces me puse a pensar, bueno, si va a tener, si va a ser el punto de apoyo de esa balanza, tiene que estar relacionado con los extremos de la balanza, tiene que saber de qué va la balanza y tiene que haberse alimentado de lo mismo que se alimentan los pesos de la balanza. Entonces, no puede ser simplemente una persona que de su puro corazón quiso ayudarle a estos muchachos. Hay algo más, tiene que haber algo más. Y luché con ese personaje, peleé mucho con ese personaje. Ese personaje quería hacer otras cosas. Ese personaje quería ser superhéroe. Ese personaje quería ser un mago, simplemente un mago. Ese personaje quiso ser muchas cosas y me tocó cogerlo y lo pasaba de un lado a otro y no sabía mucho qué hacer con él hasta cuando fue tomando esa forma. Y es una forma en la cual yo proyecto mucho de mí mismo, porque si hay algo que a mí me fascina y algo que me encanta, es aprender y tratar de entender. Puede que nunca lo consiga con muchísimas cosas del universo, pero al menos lo intento. Y para intentarlo, entonces busco los libros. Y en algún momento de mi vida saqué un libro que no debía sacar de un sitio de donde no debía haberlo sacado. Después lo devolví, pero pues ya toda esa experiencia va quedando y uno dice, ¿qué se sintió hacer eso? ¿Qué se sintió haber sacado ese libro para prestárselo a una chica que me gustaba? Ahí está la base de la historia. Físicamente no, nunca lo relacioné con Morpheus y es curioso porque en ese momento fue cuando ya había empezado a bocetar la historia y no lo relacionaba, pero pues sí, tiene influencias físicamente. De hecho, físicamente fue uno de los actores de la producción que estábamos realizando de Letanías. Era uno de los actores de Letanías con los cuales hice muy buenas migas en ese momento, pero que la vida nos mandó por caminos separados. Nunca volví a saber de él, me gustaría, pero físicamente era él, porque cuando empezamos a hacer la reunión de producción dijimos que él tenía que estar. Entonces, básicamente empecé a crear un personaje para él. Para él creé ese Gandalf inicialmente que se fue volviendo Saruman, que se fue volviendo Sauron, que se fue volviendo, bueno, otro montón de cosas. Nos rompió el corazón. Pero sí, es uno de mis personajes favoritos, no solo porque es un gran hilo conductor del final de la obra, sino precisamente por eso, por la capacidad de ser sorpresivo. Cuando sientes que lo hizo, ¿cierto? Que salvó el día, que lo logró, se revela, pero no se revela como una mala revelación, porque uno viene teniendo duda de este personaje desde un inicio. Cuando aparece de la nada, tú dices, esto bueno no puede ser, pero te dejas atrapar por la experiencia de quién es y de todo el misterio que hay detrás de él y confías. Te confías y dices, sí, bien, al parecer no hay nada sospechoso detrás de esta persona. Y tome. Entonces, eso me encantó de ese personaje y qué bueno que esté ahí y qué bueno que tengas como la idea de ampliar un poco porque tiene muchas posibilidades. Para mí era Morfeo, pero es porque yo soy una lectora creativa que Sí, sí, tiene que claro. ponerle a sus personajes una Sí, claro. cara para poder disfrutarlos mucho mejor, pero es como la energía del personaje, todo este misterio, sabe cosas, se mueve, ¿sí? Llega.
atrapa a la gente, la lleva a su red de cosas y trata de salvarlas. Pero al final no se revela como un monstruo, porque no creo que lo sea tampoco, sino como un guardián que tiene que cumplir una labor y es mantener el equilibrio de alguna forma, aunque eso implique un costo para los otros inmersos en la historia. Era el precio que había que pagar para que algo sucediera en la historia. Entonces yo creo que por hoy eso sería todo en esta entrevista. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un placer para mí conocerlo. Me gusta mucho poder leer un libro y tener la posibilidad de tener una conversación con el escritor, porque no es muy frecuente que uno pueda hacer eso y conocer lo que hay detrás de la obra. Entonces ha sido un placer para mí y yo creo que para los que nos acompañan aquí, conocerlo. Espero que hayan unas próximas entrevistas acá del tema que usted quiera tratar. Podemos abrir un espacio para divulgación literaria de los gustos, de los géneros, para simplemente conversar. Ha sido muy placentero conversar con usted, una persona muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas y Letras. Muchas gracias a ti y a Letras Negras por la invitación. Este tipo de espacios me encantan porque sí me permiten expresar muchas cosas que de pronto no cabrían en el libro y no caben en un texto escrito. Y sí es una manera de acercarnos a esas personas maravillosas que nos están acompañando, que nos están viendo y que espero estén disfrutando mucho de este contenido y disfruten el libro. Y si quieren acercarse un poquito más a esta mente retorcida, pues hay una manera muy simple y es ir al canal que se llama lo mismo que el libro, Horror Ipsum. Es un canal en YouTube donde estoy compartiendo historias de terror. Como decía al principio, historias que abren las puertas a la oscuridad. Muchísimas gracias. No olviden pasar por su canal de YouTube, seguirlo si quieren disfrutar un poco más de su literatura. Y para todos los que nos acompañan el día de hoy, no olviden que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Bye, gracias.